educación significa precisamente más cultura y más arte. Hola, les saludo desde aquí, desde este sábado del libro virtual. Hoy vamos a presentar un libro de prosa reflexiva. Se trata del volumen titulado De la poesía al ensayo, que pertenece a la autoría de Carmen Serrano Coello y que ha publicado la editorial José Martí del Instituto Cubano del Libro. La autora de este libro es poeta, narradora, promotora cultural, licenciada en Filología por la Universidad de Oriente y es autora de una amplia bibliografía que incluye más de 20 títulos, fundamentalmente de poesía, dedicados tanto al lector adulto como a niños y jóvenes. Una autora que ha sido galardonada, entre otros reconocimientos, con el premio Samuel Feijó de Poesía sobre Medio Ambiente que otorga la Sociedad Económica de Amigos del País. Un gusto, un placer poder conversar en este sábado del libro virtual con la autora del volumen titulado De la poesía al ensayo, Carmen Serrano Coello. Bienvenida, Carmen, a este sábado del libro virtual. Muchas gracias. Me gustaría, Carmen, comenzar esta conversación precisamente por esa definición que tú entregas en las palabras de presentación de este libro, De la poesía al ensayo, donde calificas los 15 textos incluidos en el volumen como poéticos ensayos. Coméntame. En cuanto a poéticos ensayos, empieza porque yo soy poeta. Eso es lo principal. Y siempre la poesía sale en todo lo que haga el poeta. Porque, por ejemplo, Dulce María Loynaz en la novela Jardín, toda ella es una poesía casi. Y eso mismo digo de Marré en su novela, que más o menos viene a hacer lo mismo, a pasar lo mismo que con Dulce María. Y además el ensayo es poético educativo. Fui muy criticada cuando yo escribí ensayos que no se publicaron y siempre me decían que el problema es que era muy poético. Yo no puedo hacer otra cosa, es poético. En este libro, Carmen, De la poesía al ensayo, tú incluyes 15 textos de prosa reflexiva. Como yo comentaba, es la primera vez que te decides a escribir ensayo. Y aparecen en este libro tus valoraciones, tus reflexiones, tus comentarios sobre fundamentalmente poetas cubanos, pero también hay una referencia a autores de otras latitudes del mundo. Me gustaría que me comentaras algunos de los textos que están incluidos en este volumen. Mira, 13 de ellos son un estudio sobre los valores literarios de obras de autores cubanos que aprecié mucho, que me gustaban. Y entonces en cada ensayo yo iba haciendo un estudio de la vida de ellos, de su vida literaria y de su obra en sí. Para eso, por supuesto, según iba haciendo el ensayo, iba estudiando otros autores, porque el ensayo es eso, investigación total, aunque sea poético y aunque sea para ser educativo. Entonces, hacía una investigación exhaustiva del estilo de cada escritor. Ahí, por ejemplo, busqué incluso lo cubano en los escritores, como fue el caso de mi amigo el escritor tunero que murió justamente antes que se presentara el libro, fue Renael González. Para mí fue un golpe duro porque yo considero que fue un gran poeta, un gran escritor, muy premiado, pero que un poco el fatalismo geográfico no permitía que él sobresaliera, aunque sobresalió en España y en otros lugares, no tanto en Cuba. También conozco, Carmen, que cada uno de estos textos, de estos ensayos que aparecen en este libro, estos 15 ensayos, se cierran con un poema de tu autoría. Me gustaría que me comentaras ese interés en también reflejar en este libro de prosa reflexiva tu propia obra poética. Bueno, es que me iba inspirando según lo iba haciendo, y entonces sencillamente me surgía un poema, de ahí que el título que le puse, De la poesía al ensayo. Yo pienso que incluso para hacer poesía también hay que investigar, porque hay del poeta que escriba sobre la palabra común de hablar todos los días,
y que no investigue, aunque sea una pequeña poesía, tiene que investigar sobre lo que tú estás diciendo en esa poesía. Otro caso que yo estudié con gusto fue La piedra de Sísifo de Roberto Manzano. Yo fui ahí a parar a Polifemo y a Galatea, a la vida de la ninfa del mar, unas investigaciones tremendas para llegar a eso. Y me asombró ver cómo la piedra de Sísifo, de la cual ya había yo hecho un poema, había sido trabajada de una forma impresionante por Manzano. De ahí vi los valores, estudié la vida de Manzano, que creo que es uno de nuestros mejores escritores. Hay algunos de estos ensayos, Carmen, que están dedicados a poetas de otras latitudes y me llamó poderosamente la atención la valoración que tú haces de la poeta chilena, Premio Nobel de Literatura, Gabriela Mistral, a partir de un libro publicado por el chileno Volodya Teitelbaum. Me gustaría que habláramos de ese tema. Mira, Gabriela Mistral, todo el mundo conoce la vida de ella, Premio Nobel, la primera mujer que lo recibe en América. Pero nadie conoce la vida de cómo nació prácticamente en un pesebre como Jesucristo, Gabriela Mistral. Eso a mí me tenía impresionada. Y al leer el libro de Teitelbaum, imagínate, vi la vida cruda, la realidad de lo que vivió ella desde el momento en que nace, cuando niña, cuando estudiaba, nunca pudo graduarse en una universidad. Y sin embargo fue una de las mejores maestras que tuvo Chile, de las más importantes, sentó pausas increíbles. Y eso es lo que te digo, que yo escribo el ensayo porque me emotiva la vida de esos autores. Y entonces pienso que el de Gabriela Mistral para mí es uno de los más importantes. También hay otro texto, Carmen, muy interesante en este volumen de la poesía al ensayo, que es tu valoración de un grupo de decimistas cubanos. Yo hice un estudio de ese grupo de decimistas, de la vida que llevaron, de cómo trabajaron y cómo murieron, porque da la casualidad que todos murieron más o menos de la misma forma. Y entonces ese trabajo yo lo presenté en la jornada cucalambiana, que lo aprobaron para presentarlo allí, y gustó mucho, y entonces lo traje al libro también. Con eso cierro el libro. Posteriormente a la publicación de este libro de la poesía al ensayo, tú has publicado otros poemarios. Muy recientemente se publicó un poemario por Ediciones Holguín que lleva el título El frágil borde del cristal. ¿Volverás, Carmen, en algún momento al ensayo, a la prosa reflexiva? Mira, yo sigo pensando y sintiendo deseos de escribir ensayo, pero yo soy poeta. ¿Qué sucede? Que cuando intento escribir algo, me siento y cuando vengo a ver estoy escribiendo un poema. Por eso ahora salió el frágil borde del cristal y salió también, y yo sigo buscando el arco iris, que fue el último libro que editó Teresa Melo, la que perdimos hace poco. Me honra eso. Y todo lo que me da es por escribir y seguir escribiendo poesía. Sobre todo, quisiera volver a escribir para niños. Y es posible si me alcanza el tiempo, porque va pasando, que pueda escribir otro libro de ensayo. Te agradezco, Carmen, que hayas estado en este sábado del libro virtual, en que estamos presentando este libro de tu autoría, que apareció por la editorial José Martí del Instituto Cubano del Libro, el volumen titulado De la poesía al ensayo. Les he presentado este volumen de la editorial José Martí en este sábado del libro virtual. Un volumen que ha sido valorado positivamente por críticos, por intelectuales. Estoy recordando la valoración de Enrique Sainz y de María Elena Llana, que en la primera presentación de este libro hablaron elogiosamente de este volumen. Gracias por haber estado en este sábado del libro virtual y los invito a la lectura del volumen titulado De la poesía al ensayo de Carmen Serrano Coello, que ha publicado la editorial José Martí del Instituto Cubano del Libro. Muchas gracias.
precisamente más cultura y más arte.